En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Los estelares habituales del jueves aquí en Buena Costumbre: Henry Campos, el alcalde de Talcahuano, y Andrés Cruz, el analista político y académico universitario, están de vacaciones, justas y muy merecidas, creemos nosotros. Nuestros saludos, si es que nos estuvieran escuchando, que lo estén pasando súper bien y que descansen. Ya volveremos a encontrarnos, pero con una generosidad infinita. En plena época de vacaciones, nuestro estelar de febrero ha aceptado la invitación a venir a acompañarnos también en esta mañana de día jueves. Estamos hablando del cientista político y académico de la Universidad San Sebastián, Lucas Serrano, quien está con nosotros. Muy buenos días, Lucas. Gracias de nuevo por venir, profesor. ¿Cómo estás? Siempre un gusto estar acá con ustedes. Es una buena costumbre ya. Qué bueno, porque todavía nos queda otro programita el próximo jueves, estimado Lucas, porque ahí ya estarán de vuelta después nuestros estelares titulares, que anda por allá por Cochrane, fíjate, supe, uno de nuestros estelares, Andrés Cruz, anda recorriendo la carretera austral, un lugar precioso, con inestabilidad en la comunicación por internet, así que yo le dije, no hombre, no te preocupes, estamos con Lucas Serrano, estamos listos. Lucas. Muy bien, yo feliz de estar acá siempre. Oye, fíjate que a mí me parece interesante esta discusión que se planteaba ayer a propósito de esta acta de la reunión del COSENA de principios de febrero, del Consejo de Seguridad Nacional, donde se explicitan las intervenciones de quienes participaron de esta reunión del COSENA, entre las cuales la del comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, quien sostiene con franqueza, como se supone que tiene que ser este tipo de intervenciones, el COSENA es el lugar donde las Fuerzas Armadas pueden expresarse con libertad, y él reconoce que la institución carece de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado para resguardar el orden público. Todo esto a propósito de la urgencia que hubo a finales del mes de enero, si tú te acuerdas, a propósito de algunos hechos de violencia en particular, en Estación Central, en la comuna de Santiago, con un reportaje de la tele donde había bandas organizadas que tenían este lugar sumido en la delincuencia y el descontrol. Incluso se llegó a hablar, antes del incendio en Valparaíso y también de la muerte de Sebastián Piñera, de suspender el receso legislativo para que se pudiese legislar rápidamente respecto de la ley de infraestructura crítica. Sin embargo, eso pasó y ahora estamos en un estado más de calma para, me imagino yo, reflexionar. Pero, ¿crees tú que esta expresión del ejército modificará en algo la balanza para aprobar la ley de infraestructura crítica y el reglamento del uso de la fuerza, Lucas? Sí, la verdad es que es cierto que en su momento el llamado del presidente al COSENA fue bastante polémico, incluso se posicionó harto en agenda, pero hay que recordar que desde ese 5 a la fecha han pasado hartas cosas. Sí. La verdad que ha hecho que la discusión del COSENA pase a un segundo plano. La verdad, siendo súper honesto, las declaraciones de tanto del comandante jefe del ejército como de la FACH me parecen súper correctas, en el sentido de que es verdad, o sea, los ejércitos y nuestro ejército no está entrenado para tratar con población civil e intervenir territorio de población civil. Por lo tanto, si vamos a empezar a utilizar a nuestras Fuerzas Armadas para una intervención dentro de la población civil, dentro de las ciudades, dentro de las grandes conurbaciones de nuestro país, en las distintas latitudes, requieren hoy día un entrenamiento distinto al que reciben, porque es otro tipo de dinámicas, es otro tipo de dilema. Por eso existe la diferencia entre la fuerza pública, que es Carabineros y PDI, y las Fuerzas Armadas, que son las otras tres. Por lo tanto, no me parece nada tan sorpresivo y por lo mismo también es sumamente importante dejar claro cuál va a ser el rol, que eso es también lo que planteaba el comandante en jefe de la FACH, que es cuál va a ser el rol de las fuerzas
de nuestro ejército y de las Fuerzas Armadas en este tipo de intervenciones. Es cierto que en su momento la polémica de la infraestructura crítica también iba de la mano. Yo no sé si esto va a cambiar la aguja, considerando que ya quedan 15 días, a este mes un poco menos, la verdad, y yo no veo hoy día al Congreso volviendo a legislar al respecto, pero sí es importante que en este intertanto, si el gobierno llega a solicitar o llega a declarar estos estados de emergencia, como lo mismo también TOA dice en estas mismas actas, que es muy difícil declarar estos estados de emergencia en ciudades grandes, es tener claro cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas, porque ellos tienen otro tipo de entrenamiento. Oye, pero resulta que el mismo Ejecutivo, las cosas van cambiando, van mutando con el tiempo, ya lo sabemos, pero el Ejecutivo aparece en esta reunión del COSENA intentando justificar esta nueva postura. Recordemos que el gobierno se negó al principio de su mandato al estado de excepción, al estado de emergencia, aquí en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía. Hablaban del Gualmapu, etcétera, etcétera, y finalmente la realidad los obliga a ceder y a declarar estado de emergencia. Llevamos ya no sé cuánto tiempo, digamos, en esta condición, y tampoco quería esto de la ley de infraestructura crítica. De hecho, en algún minuto cuando se planteó en el gobierno anterior fue resistido, fue votado en contra, y finalmente ahora aparece en el propio COSENA frente a los miembros de las Fuerzas Armadas, dando ejemplos de realidad comparada, hablando de países europeos, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, en donde efectivamente las Fuerzas Armadas cumplen frente a ciertas situaciones y en ciertos lugares labor de control de orden público. Uno va, por ejemplo, a un aeropuerto colombiano y al interior del aeropuerto se encuentra con militares que están con metralletas y vestidos para la guerra, digamos, no andan jugando a lucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el gobierno? Que existe esta resistencia inicial que por la fuerza de los hechos tiene que ir cambiando para recurrir a las Fuerzas Armadas que se integren en esta pelea por ganarle el territorio al narcotráfico, fundamentalmente, y al crimen organizado. Diego Portales lo definiría como el peso de la noche, que es finalmente el costo de gobernar. Obviamente, desde las afueras, y desde también un poquito el discurso que venían cuando eran oposición, cuando Apruebo Dignidad, el Frente Amplio se posicionaba más como una fuerza opositora, sobre todo durante los días del estallido social. Uno veía que la verdad es que la idea de militares en la calle era algo bastante desagradable para ellos, pero también esto va un poquito más allá. Si uno mira la década de los 90, la primera década de los 2000, uno ve en Chile que, salvo ciertas situaciones puntuales como el terremoto del 2010, la intervención de los militares hacia la población civil es nula. Quizás tiene que ver harto también con las historias que cada país tiene. Ciertamente las historias de Colombia llevan quizá a una intervención militar más profusa debido a cómo fue también su década de los 90 y su primera década de los 2000, mientras que debido todavía quizás algunos miedos de la dictadura, el tema de intervenir a la población a través de los militares, a través de las Fuerzas Armadas, se dio con alto resquemor. Hay que acordarse que también durante el 2010, para el mismo terremoto que mencionaba hace un rato, costó mucho sacar a los militares. De hecho, hay una frase de mismo Francisco Vidal que él dice que lo que ellos no querían hacer era terminar el gobierno con los militares en la calle, porque era en los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet I. Entonces, finalmente, yo creo que eso también ha conjugado mucho, obviamente entendiendo que hoy día nuestra fuerza pública se ve sobrepasada. O sea, Carabineros y la PDI, más allá de que uno pueda decir que se necesita también un nuevo entrenamiento, quizás un montón de otras cosas, que ha cambiado el modo operandi con la llegada de grupos criminales del extranjero, etcétera, pero obviamente no dan abasto, sobre todo si uno ve situaciones en puntos críticos, como, por poner un ejemplo que es algo más centralista, pero el terminal de buses de Santiago, quizás se hace necesario una intervención mayor. Ahora, eso hace que nuestras Fuerzas Armadas durante mucho tiempo no hayan estado acostumbrados a tratar con población civil. Y eso también va a implicar que si efectivamente el gobierno concreta este cambio, un poquito de visión debido a las premuras en seguridad, también va a ser momento para que nuestras Fuerzas Armadas tengan un nuevo tipo de entrenamiento y destinen operativos hacia el trato de civil, porque es muy distinto
la fuerza pública que la fuerza armada. Por algo son ramas distintas. Y por eso la fuerza pública queda a manos del gobierno, porque también hay otra cosa que es bien interesante, que es ¿cuáles van a ser las atribuciones que va a tener el ejército? ¿El ejército puede salir a disparar, por ejemplo, hacia población civil? Claro. Sus ametralladoras irán cargadas con balas de verdad Claro. o con balas de salva, no sé cómo se llaman, de ruido solamente. ¿Cuáles van a ser las Todos esos son atribuciones? protocolos nuevos que hay que armar. Claro, exacto. Es complejo todo esto, sobre todo porque la agenda va cambiando día a día. O sea, han habido hechos de violencia, por ejemplo, el secuestro que hubo ayer en ¿cómo se llama? La región de O'Higgins, donde secuestran a dos personas, una mujer con una niñita de 4 años, las liberan finalmente en la región metropolitana, en la comuna de Renca, pero las liberan después de haber pagado un rescate de 60 millones de pesos. Una cosa bastante inédita y que pasó bastante piola porque hay otros afanes de la agenda. Está el tema de los incendios todavía, los ecos del funeral de Sebastián Piñera, de su muerte, pero esta urgencia que había a finales de mes hará que el legislativo o el ejecutivo primero le cambie la prioridad al proyecto de ley de infraestructura crítica que está desde agosto del año pasado. Me parece que en la Comisión de Defensa del Senado está ahí, digamos, haciendo tuto para que esto sea ley pronto, o la urgencia habrá pasado, crees tú, de aquí al reinicio del trabajo legislativo, Lucas Serrano. Sí, la verdad es que ahí también tiene que ver un poco cómo se posicionan los temas en agenda, porque una cosa es que un tema entre en agenda, yo creo que quiere decir que las urgencias se hayan acabado. Son dos cosas distintas. Y obviamente nosotros en Chile somos de repente unifocales. O sea, pasa un hecho y toda nuestra atención se va a ese hecho, sin importar que un hecho anterior que tenía nuestra atención se haya solucionado o no. Así hemos funcionado, no solamente en este gobierno. Es cierto que también con la hiperconectividad, las redes sociales, eso se ha profundizado bastante más. Ahora, con respecto al tema de la ley de infraestructura crítica, yo creo que tiene que ver más directamente con también que el gobierno ahí tiene un poquito de voces al interior que no les gusta ese proyecto, que Claro. es sobre todo el Partido Comunista, que a propósito del funeral también de Piñera que mencionabas ahí, últimamente no ha estado tan en línea con las decisiones de Gabriel Boric. Yo creo que la ley de infraestructura lo acusó de negacionista a Boric, la Sí. diputada Carmen Hertz. y ha mantenido su postura súper fuerte. La verdad es que han sido bastante, yo creo que los más críticos en esta pasada ha sido el Partido Comunista, han sido los propios aliados de Gabriel Boric frente a la situación. Ahora, yo creo que es un proyecto que al gobierno le interesa sacar, sobre todo porque no es como que va a solucionar los problemas de seguridad en su totalidad, porque el mismo acto que tú mencionabas sobre el secuestro de ayer no es algo que se solucione con un proyecto de infraestructura crítica, No. porque eso está pensado en lugares específicos, que obviamente mal no va a ser. Dadas las circunstancias. Yo creo que es uno de los temas que, debido también a cómo funciona nuestra forma de legislatura, el Ejecutivo puede presionar al Legislativo a través de urgencia para que lo saquen rápido. Pero obviamente sacar ese proyecto también el gobierno entiende que se va a significar una enemistad quizás con sus corregionarios del Partido Comunista, también en la lógica que cuando se llamó Alcocena, al Partido Comunista al principio no le gustó mucho esa idea, después dijeron sí, está bien, entendemos que el presidente tiene que hacerlo, lo salió diciendo Lautaro Carmona, pero no estamos muy de acuerdo con el proyecto de infraestructura crítica. Entonces, obviamente es súper complejo porque son posturas que uno a priori jamás pensaría que este gobierno tomaría. Yo encuentro que está súper bien que se abran estas posibilidades, porque una cosa, y es literal el dicho que dice, otra cosa es con guitarra, una cosa es lo que uno hace desde la oposición, donde uno no tiene el peso de ser el presidente de todos los chilenos, de ser la autoridad del poder ejecutivo del Estado de Chile, y otra cosa es cuando uno encarna eso. Y yo creo que tanto el discurso en el funeral de Sebastián Piñera, como llamar al Alcocena, como pensar en los proyectos de infraestructura crítica, son cosas que, independiente de los colores políticos, hoy día quien gobierne Chile tiene que entender que tiene que trascender más allá de sus posiciones políticas. Oye, Lucas, estamos hablando con Lucas Serrano, cientista político y académico de la Universidad San Sebastián. ¿Quién está manejando la agenda en este minuto? Porque, digamos, la tragedia de Valparaíso
es una oportunidad, digamos, analizándolo esto desde un punto de vista político, dejando de lado la tragedia desde el punto de vista humano, pero es una oportunidad para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y sin embargo se ha visto enredado el gobierno de Boric incluso al interior de sus propias filas respecto, por ejemplo, al principio del manejo de las cifras, donde hubo una pelea con la alcaldesa Ripamonti, que es de Revolución Democrática, por quién daba a conocer el número de muertos y desaparecidos. Finalmente lograron ponerse de acuerdo, pero ya se habían dado cifras que incluso fueron difundidas públicamente. Se hablaba de 350 desaparecidos. La cifra de muertos es altísima, pero se llegaba incluso a pensar que podían haber 500 muertos. Se estaba pensando en un primer momento que iba a ser una cifra equivalente a los fallecidos después del terremoto y maremoto del 2010. Hubo diferencias, hubo mal manejo comunicacional en ese sentido. Después se nombra ministra de Enlace a la ministra de Defensa, que no alcanzó ni a deshacer sus maletas en Brasil, y vuelve Maya Fernández para hacerse cargo de este encargo del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, después cambia y nombra a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Se enojan los socialistas con los comunistas, y además ahora aparece los ex colaboradores, ex asesores y ex ministros de Sebastián Piñera a entregarle al presidente un proyecto de reconstrucción con cifras, con detalle, elaborado por los ex colaboradores por encargo postrero del presidente Sebastián Piñera. Y el gobierno, a pesar de esta oportunidad dramática, no logra mantener o llevar el control de la agenda. Sí, la verdad es que es algo que yo creo que se vería viniendo desde finales de Bachelet 2, con harta fuerza en Piñera 2, pero ahora también ya llega a puntos críticos, que es que quien controla el gobierno ha tenido mucha dificultad de manejar agenda. La verdad es que la contingencia se come bastante al gobierno. Hay que solamente mirar los últimos dos gobiernos, o sea, y el gobierno de Sebastián Piñera 2, las propuestas que traían y lo que han podido concretar. Claro. Las cosas que ellos quieren y las cosas que terminan haciendo son muy distintas por el peso de la agenda. ¿Y quién controla la agenda? Finalmente, yo diría que nadie. O sea, obviamente hay un rol de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de circulación nacional, los más importantes. Pero ellos son bastante reactivos a las situaciones que van ocurriendo. Yo creo que finalmente es la contingencia la que se come la agenda. Y en ese sentido también eso hace que el gobierno, o exige hoy día, que quien decida ocupar el cargo de presidente de la República y quienes lleguen con ellos, quienes sean sus colaboradores, tengan una capacidad de reacción bastante alta, porque de un día, pues, como ocurrió la semana pasada, que el presidente de la República estaba encabezando la reconstrucción, le llega un mensaje y tiene que volver a Santiago por los funerales del expresidente Sebastián Piñera, que cambia totalmente la lógica de lo que ellos estaban haciendo. Por lo mismo, obviamente, y ahí también entra la figura del mismo gobierno de Sebastián Piñera, donde, sobre todo debido a las contingencias que ocurrieron entre sus dos gobiernos, se ha ido graduando un poco, o ha pasado a la historia esta idea de que los gobiernos de Sebastián Piñera, a lo menos frente a crisis, gestionaban bastante bien. Uno podrá criticar muchas cosas, pero la gestión de crisis de los gobiernos de Sebastián Piñera las casacas rojas en su momento, parecen estar consideradas bastante bien por la ciudadanía, por los órganos de emergencia. Entonces, frente a eso, quizá hoy día todavía el Frente Amplio o Apruebo Dignidad, con todas sus divisiones internas, con este socialismo democrático que no era parte del Frente Amplio ni Apruebo Dignidad frente al inicio del proceso de elección de Gabriel Boric, terminó sumándose en la segunda vuelta, pero hoy día tiene alta presencia en el gobierno, versus el Partido Comunista, que generalmente choca aquí con el socialismo democrático. Vemos que todo ese tipo de rencillas, también quizás la inexperiencia frente a la emergencia, ha hecho que no tengan la misma capacidad de reacción, o la capacidad de reacción que es necesaria, sobre todo hoy día, donde la sociedad es muy inmediata. O sea, queremos datos ahora, queremos reconstrucción ya, queremos que nos digan qué se está haciendo en este momento. Y obviamente frente a la alta fuerte información de gente desaparecida, lo que iba recabando el municipio, lo que estaba llegando al servicio médico legal, lo que recibía el gobierno, la gente que aparecía pero que no daban por aparecida de nuevo,
se le generó una desinformación y obviamente demuestra también un poquito lo complejo que es hoy día administrar al Estado, más allá de las particularidades de quienes nos están gobernando hoy día, como van a ser las particularidades el día de mañana de otro grupo político. Son las necesidades y lo complejo que es, y obviamente todos los elementos que se agregan, sobre todo ahora, como tú muy bien planteabas, que frente quizá a la trágica partida del expresidente Sebastián Piñera, sus colaboradores quedaron bastante comprometidos con el último o gran misión que les deja Piñera, y demostraron también cómo era Sebastián Piñera, que aun cuando ya no era gobierno, seguía pidiéndole cosas a sus exministros y colaboradores para avanzar en esa tarea, porque finalmente ahí lo que importa no es hacer leña del árbol caído frente a las tragedias. Es algo que yo creo que deberíamos estar aprendiendo ya a esta altura en el país, que apuntar con el dedo, mira este gobierno, o mira el gobierno anterior, o la oposición, sino aquí estos son los momentos donde hay que dejar de lado los colores políticos y todas las capacidades que se puedan poner para la mejor gestión de ayudar a las personas. Bienvenidos sean, creo yo. Oye, Lucas Serrano, cientista político y académico de la Universidad de San Sebastián, te queremos dar las muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de jueves, y a ver si nos encontramos el próximo para seguir conversando de cosas de la política y de la actualidad nacional. Te deseamos que tengas un muy buen día, jueves 15 de febrero. Un abrazo, Lucas, muchas gracias. Igualmente, un saludo a todos los que nos están escuchando, y ahí nos estaremos viendo en una próxima. Listo. Que estén bien. Buena costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.